Voy a compartir, como siempre hacemos en estas. Voy a compartir. Espere, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que a veces yo tengo como ese. Espero que ya están viendo la presentación. Sí, profe. Bueno, le agradezco mucho. Bueno, entonces voy a abrir la pantalla completa. Ok. Centremos un poco en esta primera, llamémosla transparencia, que se suele decir. Hoy comenzamos la unidad 3 del curso, que es la unidad final. Esta unidad va a tener 3 partes, o 3 sesiones, o 3 clases, o sesiones de clase. Esta de hoy, que la llamamos la sesión 3.1, aportes de la innovación social al logro de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del 1 al 6. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en los primeros 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible y ver cómo desde la innovación social podemos pensar aportes al logro de esos objetivos, de esos 6 objetivos. Muy bien. Aquí tengo una breve introducción que la pueden ir leyendo. Les pido que por favor la lean también. Voy a esperar que la lean un momentico para comentarla. Bueno, voy a creer que ya lo leyeron. Quisiera comentar esta introducción. Es bueno que recordemos como algunas cosas que hemos dicho a lo largo de estas semanas, pero que nos sirve pues como para no caer en paracaídas y usted pueda como seguir el hilo, como cuando uno ve una telenovela. Se pierde uno después de un capítulo o se le olvida el capítulo anterior. Entonces, para poder entender el nuevo, le toca a uno como actualizarse. Sabemos que distingo perfectamente la innovación social de la innovación empresarial. Ambas son tipos de soluciones a problemas diferentes. La innovación empresarial, de esa nos ocupamos, ese es el objetivo de este curso. La innovación empresarial o la innovación tecnológica busca mejorar la competitividad de las empresas, hacerlas más competitivas en sus mercados naturales, transformarlas, en fin, eso tiene un poco de implicaciones. Lo que ustedes conocen como tecnología del Instituto Tecnológico Metropolitano es básicamente eso. Muchos de ustedes, estaba mirando yo que pues aquí en este curso hay como 50 y pico de estudiantes inscritos, aunque pues no participa casi, pues, ni siquiera las 2/3 partes, pero me doy cuenta que estudian diferentes tipos de carreras, ¿cierto? De las que tiene el instituto. Y decimos que en todas ellas el común denominador es la tecnología, ¿cierto? La tecnología. Pero una tecnología, repito, orientada hacia la competitividad, el desarrollo empresarial, los negocios. En principio es eso, ¿cierto? En principio, casi que uno diría de manera natural, los estudiantes pensarán, aquí hablamos de tecnología, y la tecnología está asociada, primero, a cosas muy tangibles, aparatas, máquinas, procesos, laboratorios, prototipos, desarrollo de productos, desarrollo, digamos, mejoramiento de los servicios, bueno, cosas aplicadas al mundo empresarial, fundamentalmente. Todo eso que he mencionado. Pero decimos que aquí distinguimos eso de la innovación social. La innovación social busca lo mismo, digamos, en algún sentido que la innovación tecnológica, es decir, solucionar problemas.
y solucionarlos de una manera novedosa, eficaz, efectiva, escalable, financiable, factible. Todas esas características que tiene la innovación tecnológica. Pero en este caso, la innovación social se aplica a objetivos sociales y no empresariales. A objetivos sociales y no de mercado. Aunque no hay, ya insisto, no hay un divorcio necesariamente entre innovación social e innovación tecnológica. No es que se contraponga. Incluso muchas empresas, ya también se los he dicho y lo vamos a ver también estos días, estas 3 semanas que faltan, algunas empresas se comprometen en algunas de la parte de su organización y funcionamiento a impactar socialmente, a buscar beneficios sociales, no solamente beneficios económicos, a impactar socialmente los mercados, las comunidades donde están ellas inscritas o tienen asiento, etcétera. ¿Cierto? Aquí en Colombia vamos a ver que hay varios ejemplos de eso. Analizamos el otro día el concepto de empresas de base, ¿cierto? De base de negocios sociales, las llamadas BIC, ¿cierto? Para eso hay una legislación en Colombia. Las empresas que quieran, no es obligatorio, las empresas que quieran se pueden convertir en ese tipo de empresas. Para eso hay una ley y hay una reglamentación. Yo les di la vez pasada, en la presentación les di los enlaces para que vieran esas normas y ver pues en qué consiste, digamos, ese fortalecimiento o ampliación de la empresa, de las empresas comerciales tradicionales a empresas más también orientadas en un sentido social. No es que las empresas que se conviertan en BIC dejen de ser comerciales, no, lo siguen siendo. Pero parte de sus negocios pueden estar destinados a mejorar las condiciones de vida de la gente sin necesidad de pensar exclusivamente en los beneficios económicos de la empresa. Incluso aportando parte de la utilidad de la empresa para generar ese tipo de soluciones en comunidades o en zonas donde la gente carece de los recursos para solucionar algunos de sus problemas. ¿Cierto? Entonces, en Naciones Unidas y en general en el mundo vamos a ver, la innovación social ha ido ganando mucha fuerza como un modo alternativo de enfrentar problemas que la humanidad en general está enfrentando hoy muy grandes y muy graves también. Y que no basta con la tecnología, no basta con la innovación tecnológica para resolverlos. Al contrario, es posible que la innovación tecnológica esté asociada a la pobreza, es decir, a la generación de pobreza, de exclusión, de desempleo. ¿Me explico? Cuando las empresas mejoran, se modernizan, se hacen muy competitivas gracias a la innovación tecnológica, no solamente se pierden empleos en esa industria, porque la empresa sea más productiva, ya no se necesita, digamos, tanta fuerza de trabajo, sino porque muchas otras empresas desaparecen, dada la competencia feroz en el mercado. ¿Cierto? El capitalismo, las empresas, pues no tanto en países como Colombia, donde hay poca innovación, pero en países donde hay altísima innovación, sobre todo en algunas industrias, en algunos sectores de la economía, piensen ustedes en los Estados Unidos, piensen en algunos países de Europa Occidental, piensen en el Japón, piensen en Corea del Sur. En esos países la competencia en algunos sectores de las empresas puede ser tan ardua que muchas empresas desaparecen como resultado de esa competencia, porque no son capaces, digamos, de competir, no son capaces de innovar, de ponerse a la altura de las grandes empresas o de las empresas más dinámicas, ¿cierto? Entonces, la innovación tecnológica no solamente no resuelve problemas sociales, sino que los puede crear y muchos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los intereses de los empresarios no siempre coinciden, casi nunca coinciden con los intereses de la gente, ¿cierto? Al empresario lo que tiene es ganar dinero y eso es natural. Si yo tengo un dinero, lo pongo en riesgo e invierto, lo hago es porque, y tengo que trabajar para hacerlo productivo, pues lo que yo busco es tener la mayor utilidad posible en mi negocio, ¿cierto?
Pero eso a veces puede ir en contraparte con los intereses sociales, ¿cierto? Porque entonces los precios, el nivel de precios de los productos puede elevarse debido a las innovaciones tecnológicas y la gente simplemente no tiene dinero para poder comprar esos productos. Entonces, o incluso productos que son básicos como los alimentos, por ejemplo. Cada vez estamos en el mundo de los alimentos procesados. Yo, usted en la casa, usted ve, todos casi estamos dependiendo de alimentos procesados, procesados en empresas, en industrias. Eso no era así hace 50 años. Hace 50 años era casi todo, venía del campo a la mesa, pasando quizá por una plaza de mercado, pues muy primitiva, digamos, pero lo que la gente comía en sus casas, casi todo lo que las familias necesitaban, venía prácticamente de la naturaleza directamente, sin mayor procesamiento industrial. Hoy no, hoy encontramos que incluso lo que pasa es natural, las verduras, los plátanos, los tomates, ya fueron sometidos a un proceso de limpieza, de desinfectación, las plantas que los produjeron fueron tratadas con fungicidas, con abonos, etc. Es decir, parecen naturales, pero tienen muy poco de natural en algún aspecto. Digamos el tomate que me comí el almuerzo, o el plátano, o el mango, lo que sea. Bien, entonces, digamos que la innovación tecnológica ha permeado, yo diría prácticamente todas las actividades humanas, todas las actividades humanas. Pues, cerremos los ojos, les invito, piensen ustedes a ver actividades que no hayan sido tocadas por la innovación tecnológica, por alguna invención nueva, por alguna técnica nueva, por un producto nuevo, por una herramienta nueva, y encontramos que es difícil. Pues no digo, yo no voy a apostar pues que no haya ninguna en el mundo, pero yo diría que la mayoría de las actividades, el 99%, pongamos pues, por dar un dato, depende altísimamente de la innovación. Puede ser que esa innovación no la hagamos en Colombia, que se hagan en otros países, pero lo que hace Colombia es que compra productos, compra herramientas, compra servicios en esos países. Y esos países traen integrado al comprarlos, pues esa tecnología, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, puede ser que no seamos productores de innovación tecnológica, pero sí somos consumidores de innovación tecnológica. Ahora, la innovación social, por el contrario, en este aspecto que acabo de mencionar, de la innovación tecnológica, está exclusivamente dedicada a solucionar problemas sociales. Necesidades humanas. Recuerden que ya vimos el concepto de necesidades humanas desde el comienzo. ¿Qué tipo de necesidades? Pues las que están descritas, tratadas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. No es que todos los problemas humanos estén ahí. Es posible que falten algunos que no están considerados en esos objetivos, pero hay muchos de ellos que sí. Gran parte de los problemas que atraviesa la humanidad, no desde ahora, toda la vida. Lo que pasa es que ahora tiene, como dicen, un nuevo ropaje, tienen un nuevo aspecto, una nueva apariencia, nuevos niveles de agudización, en fin. Pues son problemas que afectan la inclusión y la equidad en el mundo. En diversas áreas, fundamentalmente, como dice aquí en la introducción, educación, salud, trabajo y pobreza. Hay otros, son 17. Hoy nos vamos a encargar de los 6 primeros. Bien. Habíamos visto también, entonces, este es el punto de partida, aparte de la introducción, que Colombia está retrasada en el avance de los ODS. Digo Colombia, pero no solamente Colombia. América Latina está retrasada. América Latina está compuesta más o menos por 27 países. Pues América Latina son los países donde se habla algunas lenguas latinas, de origen latino, español, portugués o francés, ¿cierto?
Español, portugués y francés. Ahí hay pues un número importante de países. La mayoría de los países hablan español o portugués o francés. Muy pocos son los que, pues, muy pocos comparativamente son los que hablan inglés, por ejemplo, u otras lenguas. Colombia tiene un avance del 60.2 en el logro de la Agenda 2030 al año 2022, pues al año 2022, que son los últimos datos que tenemos disponibles. Es decir, Colombia tiene un atraso, en general, de cerca del 40%. Cerca del 40% en el cumplimiento, en lo que se comprometió. ¿Cierto? Ya en otras clases pasadas vimos cómo los diversos indicadores de cada uno de los objetivos, los indicadores de atraso, quiero decir. Quedan para el año 2030, que es la fecha límite para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, lo que llamamos la Agenda 2030, quedan, el año 24 quedan 6 años. Es decir, que ha pasado 9 años desde que se firmó o se institucionalizó esa agenda, o se generó, se formalizó el consenso de más de 190 países en el mundo, entre ellos Colombia. Y cuando hacemos el balance después de 9 años, encontramos que Colombia está retrasada significativamente. O sea, falta el 40% para lograr sus metas, las metas que Colombia se propuso. No fue la que les propusieron otros países, no. Colombia fue allá a la ONU y dijo, vea, nosotros comprometemos en cada uno de estos temas con estos datos, con estos logros. Ahora, ¿cuáles son las razones del atraso? Aquí señalamos, bueno, no señalo yo soy vocero de las Naciones Unidas, sobre todo del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, que también ha hecho un análisis de por qué Colombia está atrasada, ¿cierto? Porque aquí se ha creado la institucionalidad desde el comienzo, hay una comisión, comités técnicos. Colombia ha sido muy juiciosa, institucionalmente hablando, por esto, desde el comienzo. Pero hay veces surgen problemas que son inmanejables por la gente, por los países, etc. 4 razones. La crisis climática. Yo les he estado mandando a ustedes mucho al chat. Les he estado mandando, pues por WhatsApp, varios documentos en torno a la crisis climática. Ese es un tema hoy en el mundo supremamente importante. Porque la sobrevivencia de la humanidad está prácticamente puesta ahí. Es decir, el cambio del clima, concretamente la elevación del clima más allá de cierto límite, traerá consecuencias absolutamente nefastas para la vida en el planeta. En términos de todo, de pérdida de la biodiversidad natural, de la salud humana, porque se pueden desesperar, al aumentar la temperatura pueden aparecer nuevas enfermedades o regresar enfermedades que ya estaban supuestamente controladas, donde la humanidad en general, nuestra especie no puede afrontar los problemas de las enfermedades por eso. Eso limitará la producción de alimentos también, el cambio de los climas, el cambio del clima. En fin, cierren ustedes también los ojos. A mí me gusta decir a todo el mundo que cierren los ojos, porque cuando uno cierra los ojos como que se puede concentrar. Concéntrense ustedes en eso. Imagínense que el clima de la Tierra subiera 2 grados centígrados, en promedio. Usted dirá, pero es que 2 grados es como muy poquito.
Pues resulta que los expertos en este problema señalan que si el año 2050 el planeta se calienta 3 grados centígrados más, estaremos en graves problemas. Yo los invito a que lean mucho sobre crisis climática, para que se hagan conscientes como individuos y como profesionales, y piensen cómo se puede contribuir, cada uno de nosotros puede contribuir a paliar, a minorar, a aliviar la crisis climática. A ver, no nos podemos detener en esto, pero es importante tener en cuenta que el cambio del clima brusco, el cambio brusco del clima, y sobre todo un cambio brusco del clima por razones humanas, por razones que se atribuyen a la acción humana. Porque hay un cambio climático que es natural, cada determinado número de años. Pero lo que se ha descubierto es que la acción humana desde el siglo XIX, lo que llamamos la revolución industrial, etcétera, empezó a afectar profundamente el clima. Y esa afectación se ha ido acelerando a medida que nuestra especie ha ido consumiendo cada vez más carbón, más energía, ¿cierto? No renovable, carbón, petróleo, etcétera, para hacer que funcionen las industrias, ¿cierto? Para poder calentar los hogares, etcétera, etcétera. Entonces, hoy sabemos que la acción humana en gran parte es responsable de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Aún más, el 25% del CO2, usted sabe que el CO2 es la fórmula del gas carbónico. El 25% del calentón del CO2, de la producción de CO2 que está afectando el clima, se produce en los países más ricos. Porque obviamente ellos son los que tienen la actividad económica más dinámica. Son los que más recursos consumen, petróleo, carbón, etc. Y los países menos ricos son los que padecemos, como Colombia y otros, muchísimos, las consecuencias del cambio climático. Porque si bien las causas del cambio climático las podemos ubicar en Estados Unidos o en Europa, etcétera, las consecuencias del cambio climático son para todo el mundo. O sea, los cambios que incitan la actividad industrial de los Estados Unidos en el mundo no afecta exclusivamente a los Estados Unidos, afecta a todo el mundo. Ok. Entonces, primer problema. Segundo, el COVID-19. Todos lo vivimos, todos nosotros lo vivimos. Nos encerraron varias veces y en diversos momentos. Muchas empresas tuvieron que cerrar. Muchos empleos se perdieron por eso. Otros empleos se pudieron desarrollar desde las casas, pues así como estamos haciendo nosotros esta clase, de una manera virtual. Pero eso afectó totalmente la vida familiar. Nunca se había sabido, oiga, nunca en la historia humana había ocurrido eso, que la gente, gracias a estas tecnologías de información, se fuera a traer a la casa. ¿Cierto? La economía del mundo, aunque es mucho más lentamente, siguió funcionando en todas partes. Y ese funcionamiento se dio en gran medida a Internet, a estas tecnologías, a tener computadores, en fin. Si no hubiera sido posible. Esto en otra época, sin estas tecnologías, hubiera sido terrible. Imagínense ustedes. Ese COVID-19 por ahí haciendo las suyas. Mucha más gente hubiera muerto, porque obviamente la economía no le iban a dejar acabar. Entonces la gente hubiera tenido que ir a trabajar obligadamente, con 20 tapabocas, lo que fuera. Entonces, la pandemia dejó
se afectó, todo se afectó con la pandemia, todo. La economía, el medio ambiente, la organización social, las relaciones, las familias, la educación, la salud, todo se afectó. Y se afectó para mal, no para bien. Muchos avances que se habían logrado hasta esa fecha, avances económicos, aunque fueran pequeños, avances sociales en términos de educación, de salud, de potabilización del agua, de empleo, se perdieron y se agravaron durante la pandemia. No se sabe durante cuánto tardará todavía el mundo para salir de las consecuencias. La pandemia fue superada aparentemente, de las consecuencias de la pandemia. Ahora, la pandemia no afectó a todo el mundo por igual. Obviamente, había gente y países mejor preparados que otros para las pandemias. El sistema de salud estaba mejor organizado, por ejemplo. Había más camas, más hospitales, más mascarillas, más de todo. Además, las vacunas desarrollaron primeramente en los países más avanzados tecnológicamente. Colombia, como tantos otros países, tuvieron que esperar a que les vendieran vacunas. Los países o los laboratorios que las habían generado en Europa o en Estados Unidos, en fin. Todavía no se sabe entonces, es difícil saber cuándo se podrá superar del todo las consecuencias de esto. Las consecuencias en la economía, en el empleo. Y entonces no solamente se afectó, la pandemia afectó diferencialmente en los países, sino dentro de los países mismos, las zonas, las regiones de los países. No es lo mismo haber sufrido la pandemia en Medellín que haberla sufrido en Abejorral, o en Cali, que es un clima mucho más cálido, o en Barranquilla o Cartagena, donde incluso los sistemas pues, de acueductos son variables. En fin, habría que entrar pues, en mucho detalle, no hay tiempo, pero yo espero que ustedes me entiendan y hagan sus propios análisis. La crisis económica, lo que dijimos ya, la pérdida de empleos, el cierre de empresas, la pobreza que generó eso. Colombia no fue de los países que le fue peor tampoco. Pero dentro de Colombia hubo gente que le fue muy mal. Por ejemplo, a las mujeres les fue muy mal. A los jóvenes les fue muy mal. Porque los jóvenes fueron los que más rápido perdieron el empleo o no tuvieron, o llegó el momento de tener empleo y no lo pudieron conseguir, porque no había empresa, había cerrado. Las mujeres también, que entonces tenían que ocuparse de la casa, de los niños, de los enfermos, bueno. Y finalmente, como una cuarta causa, la agudización del conflicto armado interno en Colombia. A pesar de que se firmó un tratado de paz hace 3, 4 años, todavía ustedes que saben que crean por ahí grupos armados en diversas regiones que impiden el natural desarrollo de las actividades económicas y sociales. Puede ser que nosotros en Medellín no tengamos la presencia de grupos armados pues fuera de los delincuentes que siempre conocemos, yo digo yo, grupos armados como los que se encuentran en las áreas rurales colombianas. Aunque también ellos actúan en ciudades, me refiero al Clan del Golfo, eh, a, a los desmovilizados, los desmovilizados o los reincidentes de las FARC, el ELN, etc. Entonces, eso tiene un gran costo económico, social, medioambiental también, porque el tráfico de drogas asociado a esos movimientos armados, el tráfico de drogas, la explotación ilegal de recursos naturales como el oro, en fin, que contaminan la deforestación debido a la minería ilegal. Bueno, todo esto trae costos inmensos, que nosotros, que la gente no se informa suficientemente, no se les cuenta suficientemente.
Y no entiende, entonces, por qué la vida se vuelve más cara, por qué el mundo se vuelve más inseguro, ¿entiende? Porque hay más conflictos políticos, más tensiones políticas, por todo eso. Ahora, queda una pregunta que está aquí abajo. ¿Es posible ponerse al día en los 6 años que restan para el 2030? Digo yo, ponerse al día en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es posible hacer desde la innovación social? Es la pregunta que nos hacemos. Aquí tenemos los avances que había a 2030, pero medidos en el año 2022. Hay algunos objetivos muy atrasados. Por ejemplo, el de mayor atraso es el objetivo número 2, hambre cero. Ahí prácticamente estamos muy graves en Colombia. Hay otros que están por debajo del 50%, por ejemplo, el objetivo 1, fin de la pobreza, 43.2%. Salud y bienestar, un poco mejor, 48.4%, pero por debajo del 50%. Energías asequibles y no contaminantes, 38.9%, por debajo. Aquí, un poquito por bajo del promedio, reducción de la desigualdad, que involucra pues también la desigualdad entre sexos, etc. En lo demás, en los otros objetivos están avanzando, lo de la igualdad de género, 67.7%, trabajo decente y creciente económico, 70%. Ese es un buen indicador, aunque debía estar en 100, esa es la verdad. Industria, innovación e infraestructura, 75.8%. Se está bien, pero falta una colita. Ciudades y comunidades sostenibles, 75.2%. Producción y consumo responsable, 90.5%. Se está bien ahí. Acción por el clima, 60.6%. Vida de ecosistemas terrestres, 68.9%. Ahora, en los que estamos al día, al 100%, es en dos. El objetivo 14, vida submarina, y el objetivo 17, alianzas para lograr los objetivos, el 100%. Como dijimos, vamos a detenernos en los 6 primeros objetivos. Luego, la sesión entrante, veamos otros 6. Otros 5, 6, no recuerdo ahora. Y en la última sesión vamos a ver los que quedan faltando. Listo. La dinámica de las 3 sesiones va a ser más o menos parecida a la de hoy. Ok. ¿Qué tenemos? Primero, avance y retroceso. Avance y retroceso. ¿Cierto? Avance y retroceso. Y alternativas de mejora del objetivo de desarrollo sostenible 1, fin de la pobreza. Ustedes ya tienen las definiciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que se entiende por eso, por pobreza? Hablamos de los tipos de pobreza, etc. Decíamos, ¿se acuerdan del gráfico anterior? Que había un avance, en ese objetivo hay un avance de 43.2%. Respecto a la meta final de 2030, que era pues el 100, de una meta de 100. O sea, que hay un retraso del 56.8%. Quedan 6 años. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué alternativas tiene el país para superar la pobreza? Mejorar por lo menos los niveles de pobreza actuales. Decimos que hay 2 tipos de pobreza, habíamos dicho. Lo que llamó la pobreza medida en dinero por ingresos y la pobreza multidimensional, es decir, medida por necesidades básicas y satisfechas. En Colombia, la pobreza monetaria en algunas ciudades, en algunas regiones del país y dentro de las ciudades, en algunas comunas, etcétera, es particularmente grave. La pobreza monetaria hace relación a
Familias que no tienen ingresos monetarios porque no reciben, no tienen trabajos, por ejemplo. No tienen trabajo o ganan muy poco. O viven del rebusque, como vemos en el centro de Medellín, que a mí me parte el corazón eso. Disculpen ustedes, pues, el sentimental. O sea, hay gente que se levanta en Medellín, pero no poquita, mucha gente. Y no tiene el dinero suficiente para comprar la comida que necesita la familia en el día. Digo yo, una comida que alimente, que nutra. Porque yo me puedo alimentar de moresco, con galletas, ¿cierto? Pues con cosas así, pero sin duda eso va a traer como consecuencias en los niños la desnutrición y lo que es peor, el atraso de su desarrollo psicomotor y cerebral. Y ahí porque se creó en Medellín hace mucho tiempo el programa Buen Comienzo. Y bueno, y en otras ciudades del país. Atender a la primera infancia es fundamental, sobre todo en términos de dos términos, en tres. Uno, nutrición. Un niño malnutrido es un niño que luego no se va a recuperar en su vida, así tenga alimentos cuando sea grande. La desnutrición de la infancia no se recupera con comida en la vida adulta. Y eso afecta el desarrollo motor y mental y cerebral y lo que quieran. El otro tema, el tema de la educación. Los niños necesitan ser estimulados desde temprano, incluso desde el vientre de las mamás, y luego ingresar a sitios de prestamiento y a la escolaridad, ¿cierto? Niños desnutridos no dan bola en el colegio. Niños desnutridos no pueden tener un buen desempeño escolar. Y en tercer lugar, la salud. La desnutrición es una enfermedad o está asociada a otras enfermedades, aunque sabemos que tiene, por lo general, tiene causas sociales, causas que tienen que ver con la pobreza. Hay niños que se pueden desnutrir porque se enfermaron y dio diarrea. Pues hay otras causas de la desnutrición, no digo que solamente, pero el grueso de la gente en Colombia está desnutrida por falta de comida y de comida de calidad, quiero decir. Que estamos hablando, oigan muchachos, muchachas, estamos hablando de que cerca del 57% de Colombia, la gente en Colombia tiene hambre, es pobre en Colombia, es pobre, es pobre. Yo estaba hablando de nutrición, me confundí. Es pobre, es decir, no gana lo suficiente, no tiene el dinero suficiente porque o no tiene trabajo, o el trabajo que tiene es muy mal pagado, o tiene que trabajar en la informalidad, o porque son muchos en la familia también. Eso afecta mucho la pobreza. No es lo mismo un pobre que 5 pobres juntos, ¿no? Porque un pobre, pues con lo que gana, digamos, va que bien, vive. Pero si de un sueldo dependen 5 personas, pues imagínense, el dinero que ingresa a la familia hay que dividirlo por 5. O sea, no es solamente, óigase bien, muchachos, no es solamente cuánto dinero ingresa a una familia mensualmente, sino cuántas personas trabajan en esa familia para obtener esos ingresos. ¿Cuántas familias trabajan? Piensen en sus familias. ¿Cuántas personas trabajan en su familia que ingresan mensualmente dinero a la casa? Y luego hay que ver qué pasa con el dinero cuando entra a la casa, en qué se gasta el dinero. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas personas? Porque una familia de 10 personas para vivir con 1 millón de pesos la tiene más difícil que una familia de 5 personas con el mismo 1 millón de pesos. Eso es clarísimo, ¿verdad? Ahora, la otra es la pobreza por necesidades básicas y satisfechas. Esa pobreza depende más de las políticas públicas y del gasto, de la inversión que el Estado hace en los territorios, en términos de acueductos, alcantarillados, construcción de hospitales, de escuelas, pagos de servicios de seguridad, pago de recolección de basuras, en fin, a eso es lo que llamamos servicios públicos. Realmente eso está
total o parcialmente cubierto por el presupuesto general de la nación, que es lo que se forma de los impuestos que pagan los colombianos o pagan los ciudadanos. Ahora, sobre todo los ciudadanos que trabajan, digamos, pero también los consumidores, porque hay una cosa que se llama el impuesto al valor agregado IVA, que es un porcentaje importante del presupuesto nacional, o que entra y glosa el presupuesto nacional. Entonces, en términos de necesidad básica satisfecha, lo que llamó programa multinacional, por ejemplo, el caso de Medellín, pero igual otras ciudades, en Colombia, en otros lugares, hay pobreza, no estoy diciendo que no haya pobreza, pero digamos que esa situación, en ese caso la pobreza no es tan desesperada, porque pues la gente no tiene dinero, pero el Estado, digamos, hace un esfuerzo con los impuestos para tratar de cubrir. No es que siempre cubra bien, también, no crean pues que yo aquí estoy, pero digamos que se está en mejores condiciones. Ahora, aquí me refiero exclusivamente a la pobreza monetaria, a la pobreza monetaria. El retraso en pobreza monetaria, que ya expliqué qué es cerca del 57%. Ahora, ¿qué hacer? Es la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿cierto? Y que en eso consiste el ejercicio de esta clase. Yo les voy a pedir que cada uno de ustedes, cada uno de los estudiantes, elija uno de los 6 objetivos que tenemos para esta sesión de hoy. El que quiera. Digamos que uno de ustedes tomó fin de la pobreza. Ya sabe cuál es la base, cuál es el retroceso. Lo que les voy a pedir es que, desde el punto de vista de innovación social, piensen en las alternativas de mejora. ¿Qué mejoras se pueden hacer en Medellín, por ejemplo, en su barrio, o en Colombia, o en el mundo, bueno, para mejorar los indicadores de pobreza monetaria? A mí se me ocurriría cosas. A ver, una es que se creen más empresas, que contraten más trabajadores. Eso es difícil. Eso es difícil porque, por muchas razones, porque no existe ni la capacidad financiera, ni capacidad técnica, ni capacidad administrativa. O las personas, o el número de empresarios suficientes que quieran hacerlo. La tasa de desempleo en Colombia es relativamente alta, ¿cierto? Y la informalidad es muchísimo, incluso la informalidad es muchísima. La informalidad puede sobrepasar el 50% de la fuerza de trabajo en Colombia. 50%. ¿Qué es trabajar informalmente? Que no tiene prestaciones sociales, ni vacaciones, ni cotiza a la seguridad social, o cotiza poquito, en fin. Que no va a poder esperar, tiene que estar afiliado al CISBEN, para que el Estado subsidie la salud de él y de la persona y de su familia. Bueno, si quiere existe esa opción, pero eso no siempre funciona bien. Yo creo que toda familia lo que desea es tener los ingresos suficientes para por sí misma defenderse, como se dice. Pagar los colegios de los niños. Pues pagar buenos colegios o tener buenos colegios. Tener una buena casa, una casa decente, una casa suficientemente amplia para la familia. Tener descalzo, poder ir a un circo, a un parque, como es un cono. En fin, tener plata. Tener plata no digo para tener lujos, necesariamente, pues habrá gente que quiere eso, pero no, aquí no estamos hablando del lujo, no, estamos hablando de lo básico, lo que llamamos necesidades básicas: comida, alimentación, educación, salud, vivienda, medio ambiente saludable, seguridad, justicia para la gente. A eso nos referimos con necesidades básicas. Ahora, entonces, empresas, o que más empresas contraten más trabajadores. Si ustedes estudian la economía colombiana, se dan cuenta que es difícil. Crear nuevas empresas,
que la gente crea empresas. Bueno, uno ve la gente aquí en Medellín, por ejemplo. Pongo ejemplos de Medellín porque son los que mejor conocemos. La gente es muy rebuscadora. Yo voy para el centro de la ciudad y a mí me impresiona en la capacidad de rebusque de la gente. Pero venden un hueco. O tratan de vender un hueco para conseguir tener ingresos. Bueno, hay lo que llamamos el emprendimiento social. Emprendimientos, o no necesariamente sociales, emprendimientos, pequeños emprendimientos. Uno va a los barrios y hay panaderías, pero es que no puede haber 100 panaderías porque entonces eso no sirve. Pero la gente tiene pequeños negocios, no todo el mundo, hay gente que tiene más, como dicen, más impulso para el emprendimiento. Peluquerías, carpinterías, zapaterías, talleres de arreglo de electrodomésticos, bueno, heladerías, venta de frutas. Bueno, ustedes lo ven, todo lo vemos, el barrio. Yo aquí en un barrio que es muy lleno, me encanta, que es lleno como de pequeños negocios, donde yo puedo conseguir a precios cómodos muchas cosas, que yo no me tocará salir con un burro y irse para otro lugar. Emprendimientos, pero eso tampoco todos los pobres lo pueden hacer, porque es que para montar un pequeño negocio se necesita plata, ¿cierto? Se necesita dinero para montarlo. Conocimientos mínimos también, capacidad técnica. Muchos pobres no tienen no reúnen las condiciones. Mucho se podría hacer en términos de políticas públicas. Por ejemplo, cómo generar capacidades en la gente para que pueda tener emprendimientos. Cómo generar un sistema financiero popular que apoye pequeños emprendimientos y no a las tasas altas que cobra el mercado financiero. Cómo crear escuelas de artes oficios para que los jóvenes aprendan a hacer cosas que les permitan tener sus propios emprendimientos, digamos, o incluso colocarse, trabajar como empleados en una empresa que los contrate. Entonces, el que elija este ODC tendrá que plantearse esa pregunta, bueno, ¿y qué hacemos para mejorar esto? Yo les digo, obviamente, no se trata de, esto es un ejercicio, digamos, un ensayo, digamos. Pues si en serio fuéramos a tomar este objetivo para el caso de Medellín, tendríamos que pues, meternos a estudiar muchas cosas, a conocer en detalle el problema, a mirar qué es lo que está ofreciendo las empresas, qué están ofreciendo el gobierno municipal, qué están ofreciendo las ONG, las asociaciones, qué están haciendo los ciudadanos particularmente. O sea, requeriríamos una cantidad de información impresionante, en términos reales, quiero decir. No, aquí vamos a hacer es un ejercicio de imaginación para poner a funcionar nuestra mente, pero también con un ejercicio, con un objetivo pedagógico. Ustedes se están formando en diversos campos del saber tecnológico y técnico. ¿Ustedes qué quieren ser cuando salgan? ¿Empleados? Es una opción. ¿Quieren tener sus propios negocios? Es otra opción. Yo conozco mucho egresado del ITM que hizo eso. Unos se alquilaron, pues, se contrataron, otros han sido exitosos. Lo que pasa es que en el emprendimiento no todo el mundo sale exitoso, ¿cierto? Eso también es verdad, ¿no? En fin, pero todo el mundo, ustedes entonces van a estar estudiando y van a llegar el momento en que, si ya es que no están trabajando, pero digamos, si van a trabajar su profesión, digamos, me refiero a eso, bueno, ¿cómo van a enfrentar ustedes ese tema del ingreso económico? Ustedes pueden contribuir a una solución de estas, ¿cierto? Pueden contribuir desde sus profesiones, en muchos aspectos pueden contribuir, apoyando comunidades, enseñándolas, formando, capacitando jóvenes. Bueno, tantas cosas. Es que lo que quiero es que ustedes piensen, imaginen qué pueden hacer con sus profesiones en términos de innovación social, es decir, de respuestas novedosas, ojo, es decir, que ustedes que generar soluciones novedosas, no viejas fórmulas, las viejas fórmulas no sirven.
Por eso es que existen los problemas. Si las soluciones que ya conocemos se impidieran, pues no habría el problema. Pero el hecho de que haya el problema significa que las soluciones que se han propuesto no funcionan. No funcionan totalmente, suficientemente. Y a veces ni funcionan. Entonces, ¿cómo crear nuevas? Por eso hablamos de innovación. La palabra innovación es muy concreta, es muy clara en eso. Lo nuevo, lo nuevo, lo que no existía antes. ¿Eso de dónde puede salir? ¿De dónde sale la innovación? Es que ojalá esto hubiera podido estudiarte a pensar. ¿De dónde sale la innovación? ¿Cómo salen los innovadores? Vamos a ver eso también un poco luego. ¿De dónde salen los innovadores? ¿Quién es un innovador? ¿Por qué algunas personas son innovadoras y otras no? Entonces, y sobre todo en el campo social, ¿cómo se hace un innovador social? Ustedes como estudiantes en formación y luego como profesionales, ¿cómo pueden, digamos, asumir en su profesión o participar en su profesión de la innovación social? Innovación que puede tener diversos alcances, que va desde lo local, lo he dicho, yo menciono mucho los barrios, las localidades, hasta zonas de la ciudad, ciudades completas, regiones, países. Sí, es cuestión como de ir escalando, por eso hablamos de escalamiento. Entonces, ¿cómo lograr que los colombianos que hoy carecen de ingresos monetarios suficientes, porque no tienen trabajo, o porque tienen trabajos muy débiles, digamos, que no pagan lo suficiente, que no cubren la seguridad, que son trabajos informales? ¿Cómo hacer para superar la pobreza en términos, repito, monetarios? Bueno, están las vías ilegales, pero creo pues que todo el mundo meta en eso y, como dice, el delito no paga. Dedicarse a traficar, en fin. No crean, en Medellín lo sabemos bien. Mucha gente todavía lo hace, pero desde hace tiempo mucha gente optó por seguir, como dice, dinero de fuera, robando, matando, secuestrando, traficando. Yo no me refiero a ese tipo, porque es que esas alternativas no son sostenibles. Bueno, el traficante termina en la cárcel o muerto, como lo dice bien este Carlos Leder en el libro que acaba de publicar, uno de los fundadores del cartel de Medellín. Miren Pablo Escobar, que terminó muerto. Y así todos ellos. No, yo no me refiero, estamos hablando de desarrollo sostenible, ¿cierto? Sí, es que eso es muy importante, no es cualquier tipo de desarrollo sostenible, sostenible económicamente, sostenible socialmente, sostenible ambientalmente. Entonces, váyasela pensando. A ver que se me pegó aquí. Se me pegó aquí. Disculpen. Aquí ya pasamos. El objetivo 2, hambre cero. Ahora sí, retomo el tema de la desnutrición. De la desnutrición. Los niños, todo el mundo, todos necesitamos alimentarlos, claro. Pero la alimentación, la buena alimentación en la infancia es determinante en la vida adulta de las personas. Ya nosotros que somos personas adultas necesitamos obviamente alimentarnos. Pero pues, nosotros primero no estamos desnutridos y nos vamos a dejar como desnutrir. Así comamos poco un día, otro día comamos más, etc. Pero un niño que acaba de nacer necesita ser alimentado. Y no de cualquier manera. No tomando gaseosa, ni colombiana, ni pasteles, ni nada, no.
Necesita primero la leche materna. El principal alimento de un bebé, hasta 1, 2, 3, 4, hacerlo alimenta hasta 5 años. Pero digamos que por lo menos el primer año de vida. La leche materna es fundamental porque aporta los nutrientes y también la cercanía del bebé con la madre, que no lo logra hacer ningún otro tipo de alimento. Ahora, ¿y si tenemos madres desnutridas, qué pasa? ¿Cómo va a ser la calidad de la leche de esa mamá? Y en Medellín, en Medellín y Colombia, en muchos sectores de bajos ingresos y de pobreza, hay hambre, empezando por la infancia. Por eso el programa de Buen Comienzo que les decía, y muchos otros programas que como que digamos, se han dado cuenta ustedes, se relaciona el sistema escolar y al sistema escolar se le agregan otras cosas, como por ejemplo el restaurante escolar. Porque es que niños con hambre no pueden dar bolas, resultados en el estudio. Entonces, hoy hemos logrado eso, esto no siempre fue así. En eso ha habido innovaciones sociales en Colombia, no crea. En Colombia hemos tenido innovaciones sociales. Una de ellas fueron la implementación de restaurantes escolares, de que los niños les den la comida en la escuela. Una comida balanceada, no es cualquier comida, ustedes lo saben. Eso tiene nutricionistas y bueno, y la calidad de los alimentos, todo eso, para garantizar que los niños tengan la nutrición necesaria y puedan entonces esos servirles para poder adelantar su formación escolar. Imaginen ustedes qué se podría hacer aquí, en términos de innovación social para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, en su barrio, o en el barrio vecino, o en los barrios que ustedes conozcan, o en Medellín, o en Antioquia, que tenemos tanta hambre en Antioquia. Averígüense el dato, ¿cuánta gente en Colombia padece de nutrición? O mejor, ¿cuál es el nivel, los diversos niveles de nutrición que tenemos en Colombia y en Antioquia y en Medellín? Pues realmente cuánta gente está sufriendo de hambre, ¿cierto? En términos numéricos, pues que ya ese dato no lo tengo en este momento, pero debe estar ahí en alguna estadística. Hay un programa de Medellín muy interesante, de una ONG que se llama Medellín ¿Cómo vamos? Esa es la entidad que mejor hace seguimientos a los indicadores sociales de Medellín, por ejemplo. Si ustedes van a la página de internet y buscan Medellín ¿Cómo vamos? Van a encontrar ahí informes periódicos, donde pueden encontrar datos sobre pobreza, sobre nutrición, sobre pobreza monetaria, desnutrición, temas de educación, de igualdad de hombres y mujeres, etc. Medellín ¿Cómo vamos? Yo lo recomiendo muchísimo como una fuente de estudio, de conocimiento y de trabajo. Miren el retraso que tenemos, 76.1%. Es el objetivo donde más atraso tenemos en Colombia. Hambre, este país padece hambre, muchachos y muchachas. Ustedes saben qué es el hambre, ¿alguna vez deben haber sentido algún hambre? Pues aquí estamos hablando no de la hambre esporádica, que es que almorcé a las 12 y son las 5 de la tarde y ya tengo hambre, no, pero me paro allí y voy con una tostada. No, muchachos, no. Hambre sistemática, todos los días, a toda hora y sin esperanza. ¿Qué se puede hacer? Aquí sí que se necesita la imaginación de todos, la voluntad y el trabajo colectivo. Recordemos, la innovación social tiene como condición que las soluciones para los problemas sociales salgan de la gente, no de un experto, no del gobierno, no de la empresa que va y como dicen, lleva las cosas, no.
Es necesario que la gente se empodere, como también se suele decir, que la gente se organice en sus comunidades, en los barrios, en las ciudades. En Medellín podemos encontrar muchas organizaciones sociales, que a veces uno desconoce su existencia, porque pues no tiene uno como medios de saber que existen, pero a menos que uno tenga contacto directo con ellas. Pero si uno va a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, probablemente ahí está el directorio de todas ellas. Eso es una fuente de información e investigación importante para cualquiera que quiera hacer un emprendimiento social e innovar. Muchachos, muchachas, hambre. ¿Qué se puede hacer para solucionar el hambre de la gente? Obviamente, con la comida. ¿Pero comida dónde? La gente no tiene dinero para comprar comida. El que tiene hambre es porque no tiene, bueno, en general, no tiene dinero para comprar comida. Uno ve gente en la calle esculcando las basuras y comiendo cosas ya descompuestas. Uno también sabe que en Medellín hay gente, usted va a la Plaza Minorista y yo sé que allá hay una organización de comerciantes que recogen comida antes de que se desperdicie, se haya, y la lleva a instituciones, a colegios, a escuelas, para hacer jugos, en fin, y comida en general, para los niños y las niñas y los ancianos, sobre todo, que son los más vulnerables que no tienen comida, a los ancianatos, en fin. El éxito de Colombia tiene, el éxito, no el colombiano, el éxito tiene un apéndice social que se llama Fundación Éxito, que es como la parte social del éxito. Lo que llaman, no sé si usted ha visto, la monedita, la gotica de alimento. Le piden al comprador en la caja si quiere dejar 15, los 20 pesos o los 30, o que sea, y eso, como dice, de grano en grano llega a el buche, y con eso fundamentalmente se utiliza para alimentar niños. El que elija este objetivo tendrá que hacer también un ejercicio breve, sencillo, pero ojalá bien imaginativo, de innovación social con base en el modelo de espiral que hemos visto hace 2 sesiones. El objetivo 3, salud y bienestar. El retraso es del 50%, 51, bueno, 51.6%. Nada para alegrarse, nada para alegrarse. ¿De qué se enferma la gente en Colombia y en Medellín? ¿Cuáles son las enfermedades prevalentes? Hay unas que se asocian a la existencia de parásitos, de virus, que están en el ambiente. Esas se previenen gracias a las vacunas. No, en Medellín hay un cubrimiento. En Medellín hay un cubrimiento del 100% del sistema de vacunación. Aquí cualquier niño en Medellín puede ser vacunado a lo largo del año y de muchos años de su vida. Entonces, en Medellín las enfermedades y en Colombia en general las enfermedades que prevalecen no son las infectocontagiosas, digamos. Antes lo eran. Muchos niños colombianos morían hace unos años por difteria, varicela, tosferina, sarampión, paperas, es decir, enfermedades infectocontagiosas, pero digamos, desarrollar las vacunas en el mundo contra las enfermedades y haberlas apropiado, el sistema de salud colombiano y las ciudades, etcétera, los niños son vacunados desde que nacen y tienen sus carnets de salud y los llevan a los puestos de vacunación, los babás, en fin. El problema de los niños nuestros no es, por ejemplo, los adultos pues todavía nos vacunamos de algunas cosas. Yo, por ejemplo, me vacuné hace poco contra la gripa, porque ya pues por mi edad veo uno vulnerable, dicen, ¿no? En fin, pero ya pues, pero la gente se enferma. ¿Cuáles son las enfermedades que usted está viendo ahora? Enfermedades cardíacas o cardiovasculares. Cáncer. Cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares, presión alta.
Enfermedades mentales. Eso. Ah, bueno, qué rico que participen, todos los que quieran. Enfermedades mentales, muchas, ¿cierto? Cáncer. Cáncer, eso, sigan diciéndome. Accidentes viales, quien creyera. Escucha estos días que se está muriendo más gente en Colombia por accidentes viales que por homicidio. Es un tipo de enfermedad. ¿Quién lo creía? Pero es un tipo de enfermedad. El homicidio y la accidentalidad. Pues diríamos que no, eso es diferente como a las enfermedades naturales como el cáncer y esas cosas. Entonces, bien, hay un conjunto, digamos que hay atrasos en eso. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que la gente, los hábitos los hábitos de vida, ¿cierto? Los cuidados de la salud, fumadores, el que fuma, tomadores de gaseosa, no de gaseosa necesariamente, el de exceso de azúcar, de grasas saturadas. En fin, la alimentación se ha vuelto, en algunos casos, en la falta de comida produce desnutrición, pero la contraparte de la comida abundante es la obesidad. La obesidad se ha vuelto ya un problema de salud pública por la ingesta de comida como esas que acabo de mencionar y que son lo que no, desafortunadamente la gente come en su dieta cotidiana. Eso viene cambiando gracias a las campañas de salud. Ahí también entra como esto de lograr salud y bienestar. Es decir, enseñar que la gente aprenda a comer desde la infancia para que la comida que ingiere no le haga daño. Yo, por ejemplo, soy diabético, muchachos. ¿Resultado de qué? De que nunca supe comer bien. ¿Cierto? La diabetes, ¿saben ustedes qué es? Que el cuerpo no logra asimilar el azúcar, porque ya no produce la insulina, el páncreas suficiente para poderla procesar y llevarla a las células. Entonces, eso afecta a los órganos, incluso es una enfermedad silenciosa. Si uno no se cuida, eso puede llevar a la ceguera, a que te dé trombosis, a que te tengan que amputar los pies o las manos porque se gangrena, porque no circula bien la sangre. Bueno, eso tiene un poco de consecuencias. Yo tengo que tomar medicamentos desde hace 4 o 5 años y eso es de por vida, para poder controlarlo. Y fuera de eso, pues llevar dietas, ejercicio. Entonces, la diabetes, por ejemplo, está afectando mucho gracias a la obesidad, que está asociada a diabetes y obesidad a la gente en Colombia y en el mundo, pero digamos en Colombia y aquí en Medellín. Lo mismo la presión, lo que decíamos, el cáncer, en fin. Habría que hacer un diagnóstico juicioso. A ver, cuando hablamos de retraso en salud y bienestar, ¿de qué estamos hablando? ¿Falta de hospitales? En algunos casos sí. ¿Falta de médicos? Sí. ¿Recuerdan las discusiones? No sé si les han seguido las discusiones sobre la reforma de la salud. Ya parece que el gobierno y las EPS, algunas EPS se pusieron de acuerdo para desentrabar el problema que tiene entre ellos y tratar de mejorar el sistema de salud colombiano. Para mejorar este indicador, por ejemplo. Porque como lo tenemos, tal vez, fíjense que tenemos uno de los mejores indicadores del mundo, decían los que se oponían a la reforma. Sí, y este retraso del 51.6%, ¿a qué se debe entonces? Si nuestro sistema está bueno, ¿por qué tenemos un retraso tan alto? Quiere decir que nuestro sistema es 50% bueno y 50% malo, al juzgar por este indicador, ¿verdad? Entonces, el gobierno, ahora que pongo el caso de la reforma de salud, la recosa pensional, que también es noticia estos días, desde el Estado y las empresas también que tienen que ver con eso, y también los ciudadanos organizados, los congresistas, etcétera, tratan de pensar de manera y poner de acuerdo para la cara adelante reformas que mejoren estos indicadores, reformas en clave de ODS, el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia un hogar para la vida del presidente Petro,
está inspirado fundamentalmente en los ODS, ¿cierto? Todo ese plan está vinculado al logro de uno de estos, de alguno de estos objetivos, ¿no? Ahora, yo les dejo a ustedes la tarea, ¿cierto? La tarea para la semana entrante, pues para entre 8 días. Ahora les explico en qué consiste. De que elijan un objetivo, el que elija este, por ejemplo. ¿Cómo puede pensar alternativas de mejora en términos de innovación social y de este objetivo? Bien. Objetivo 4, educación de calidad. Un atraso del 49.1%. Eso tampoco no es un buen dato. ¿Cierto? No es un buen dato. Está diciendo que la mitad de las cosas no están funcionando, no se están haciendo. Por ejemplo, que la mitad de los niños, o la mitad de los jóvenes, o la mitad de las mujeres. Es decir, que en todos nos falta la mitad. En todos nos falta la mitad. Es decir, simplificando un poco, la mitad de los colombianos en términos de educación están jodidos. Es decir, no participan, no gozan de un servicio de educación con calidad. Educación con calidad, ¿qué significa? No solo te ingreso a escuelas, a colegios, a universidades, sino que realmente los niños y los jóvenes aprendan. Una educación donde se aprenda realmente, se aprenda ¿para qué? Para la vida, para el trabajo, para la ciudadanía, para el buen desempeño ciudadano. Educación con calidad, la mitad de los colombianos, según esto, no gozan de una educación con calidad. Entonces, alguno de ustedes que elige este objetivo 4, pregúntese cómo se puede mejorar la educación en Colombia. ¿Cómo hacer avanzar ese objetivo? Que el retraso al 2030 seguramente no se va a cumplir, no se va, como dice, a disminuir todo ese 49%. Hombre, pero digamos que en cuestión de, a ver, esto hay que ponerle también plazos. Todos estos objetivos tienen que, soluciones, hay que darles plazos. ¿Qué se puede lograr en 1 año, en 2 años, en 3 años? Bueno, digamos, en 5 años. Pero para eso hay que conocer la magnitud del problema y la naturaleza del problema. Porque es que la educación con calidad involucra muchas variables, construcciones escolares, maestros, formación de maestros, niños, jóvenes, familias, en fin, muchas cosas. ¿Dónde está el principal problema que afecta a la educación en Colombia? El de ustedes que quiera analizar este problema en términos de innovación social, tendrá que investigar un poco. Igualdad de género. Comparativamente se diría que no se está tan mal. El retraso es del 32%. Relativamente digo, pero es que todavía es una brecha muy grande, ¿no les parece a ustedes a las muchachas y a los muchachos? 33%. Pues, es que debería ser 0. El retraso debe ser 0. 0. Pero no, es 32.3%, así que no nos engañemos con la cifra aparentemente baja. Pues, baja en comparación con lo que hemos visto antes. Entonces, muchachas, las que me están escuchando, ¿cómo se sienten ustedes en términos de igualdad de género? ¿No me escuchan? ¿Aló? No, bueno, no, simplemente le pregunto a ustedes cómo se sienten en términos de igualdad de género. Porque es que mire que se ha avanzado, sí, se ha avanzado. Mire el indicador de arriba, el 67 puntos, se ha avanzado. Pero hay un retraso y ese retraso tampoco es chiquito.
Sí, es alto aún. Mire, todos los indicadores de Colombia donde peor se ve afectado, ¿qué sectores de población se ven afectados? Son dos, los jóvenes y las mujeres. En Colombia, ser joven y ser mujer constituye, desafortunadamente, un gran obstáculo, una gran dificultad para salir adelante. Todos los indicadores lo muestran. Las mujeres ganan menores salarios, menores salarios, tienen menos oportunidad de emplearse, tienen menos oportunidad o posibilidad de ir a la educación porque están atadas a muchos compromisos maternos, familiares, etcétera, porque la sociedad todavía es muy machista. La sociedad es muy machista. Puede ser que no aquí en Medellín y en los barrios nuestros, pero en el campo y en las zonas rurales o en los sitios marginales de las ciudades son muy machistas. A la mujer la mantienen encerrada, la mujer le falta salir, como dicen, liberarse, etc. Esa lucha la vienen dando las mujeres. Es que estoy seguro que si fuera por las mujeres, ese indicador sería inverso. O sea, el retraso sería el 67% y el avance del 32%. Pero es que las mujeres dan una lucha en Colombia y en el mundo en general muy, muy grande. Hay muchas organizaciones femeninas en Colombia, no sé cuántas son, muchísimas, defendiendo a las mujeres que son violadas, martirizadas, que no tienen trabajos, en fin, organizaciones de mujeres para mujeres. La igualdad de género es una condición fundamental para que haya paz en un país, para que haya paz en una familia. Todos lo vivimos, lo hemos observado en las familias nuestras incluso, cómo a las mujeres les toca trabajar el doble, porque si trabajan en la calle tienen que llegar a trabajar a la casa. ¿Cierto? Porque los señores, los muchachos, eso ayudarlo ayuda. Crear muchachitos lo ayuda, o ayuda muy poco. Limpiar la casa, barrer, es decir, lo que hay que hacer en la casa para poder vivir una familia. A ver, desde ahí uno ve el tema de igualdad de género. En el tema del empleo, lo mismo. El tema de los salarios, lo mismo. Y acceso a los servicios de salud, lo mismo. Entonces, ojalá alguna de ustedes, las muchachas, se encargara. Bueno, es que todas, si todas quieren solamente trabajar en el 12-5, pues que lo hagan, ¿cierto? Sería interesante para ustedes ver, porque aprenderían un poco mejor, pues, de cómo va todo esto en Colombia. Y finalmente, hasta el día de hoy es agua limpia y saneamiento. Hay avances, pero estamos también muy retrasados. Sobre todo la escasez de agua potable en Colombia. En algunas zonas, no en todas. En Medellín quizás no haya ese problema en general, porque aquí tengo las empresas públicas desde hace muchos años que funcionan muy bien. Yo nunca he tenido que hervir un vaso de agua, ni mi familia, ni cuando yo era niño, ni en su casa, pues para tomarla de la canilla y no enfermarse de parásitos. Para uno bañarse, preparar alimentos, asearse, todo. El agua potable es fundamental para la vida humana. Sin agua potable nos morimos, nos enfermamos. Y hay un atraso del 44.3% en las metas. ¿En las que, profe? En las metas a 2030, ¿entiende? Para 2030 se decía que se había que reducir, había pues que mejorar, aumentar la disponibilidad de agua potable en un 10%, digamos, ¿cierto? De lo que había. Porque obviamente, en cuestión de 15 años, que es lo que se trazó esa agenda, no se puede solucionar el 100% todos los problemas. Ahora, en ninguna parte del mundo los problemas están resueltos al 100%, ¿no? Lo que hay que hacer es trabajar por mejorar la solución a esos problemas. Entonces, las metas de Colombia tienen un retraso en este otro objetivo, muy significativo, 44.3%.
Yo sé que los otros no somos muy conscientes de eso porque ¿cuál agua limpia? Yo tengo agua limpia. Yo tengo alcantarillado en mi casa. Yo voy al baño, a todo el baño. Hay recolección de basuras. Pues miro, no hay parásitos por ahí. No veo que haya por ahí bichos picándome. Y es que eso se produce de una manera natural. No. Eso pasa porque aquí me llega agua potable que es recogida en algún punto, es potabilizada en unas plantas, son tratadas por ingenieros, por biólogos, por campesinos que cuidan las fuentes de agua, que cuidan los embalses. Es que uno lo piensa, muchachos. Yo lo invito a que pensemos en los problemas. Pensemos en el agua que yo hoy me sirvo en la canilla. O sirvo para el jugo, o la sopa, o tomármelo, lo que sea, bañarme. Esa agua no pensamos de dónde viene. Esa agua viene de muy lejos, muchas veces, a un costo muy alto. ¿Ustedes saben cuánto cuesta producir un litro de agua potable? Un litro no, un metro cúbico, que es realmente la medida. Mucha plata. Mucha plata, porque eso involucra muchas cosas, construcciones, ingeniería, tratamientos químicos, lo que quieran, tratamientos biológicos. No, muchachos, el que elija este objetivo 6, por favor, tenga en cuenta eso. Es muy importante. ¿Qué tal que no se recogieran las basuras, muchachos? Usted ha visto aquí, y la gente, yo veo que la gente cuando pasa la basura la saca a la calle y viene el mendigo y abre la bolsa, esculca, come, porque tiene hambre, o el reciclador, pero bueno, ellos son más responsables, cuidan y no ensucian, tiran la basura, no pierden. Imagínense que no se recogían las basuras. Nosotros pensamos dónde va a parar la basura que yo hago todos los días en mi casa. Yo lo pienso todos los días, les juro. Cuando yo abro allí las canecas, yo reciclo, pues, y yo creo que mucha gente lo sabe. Yo me como una naranja y boto las cascaritas en los productos orgánicos. ¿Dónde va a parar esas cascaritas? Cuando yo me como un paquete de galletas y entonces en la otra canequita meto el plástico o el celofán que viene empacada las galletas, ¿dónde va a parar ese expuesto? ¿Qué va a pasar con él? Imagínense las toneladas que produce una ciudad como Medellín, toneladas diarias de desperdicios. Nos hemos puesto a pensar qué pasa con eso. El camello, ¿qué es eso? Que estaríamos enfermos de muerte todos si no se recogieran las basuras porque estaríamos llenos de enfermedades y de parásitos y de lo que quieran. Imagínense usted viviendo en un basural. Imagínense qué pasaría con nuestra vida, nuestra salud, si viviera en un basural. O en un basurero, como se lo quiera decir. Pero nosotros, como tenemos eso todos los días, eso nos lo cobran, pero pues en su caso, pues lo pagamos, yo lo pago igual, pero uno así pague muchas veces inconsciente de lo que está pasando. Por eso se ha dispuesto que el que gaste más agua en Medellín de un determinado metros cúbicos que tiene derecho, le van a cobrar una multa. Y es lo justo. Es lo justo. Porque hay gente que lava carros. ¿Entiende? Riega jardines a toda hora. En esta época de climas cálidos y de sequías. No. Y uno lo ve. Y entonces que cobre una multa, que esperas públicas, me parece muy bien. Y así debe ser con todo, con el tema de basuras en la calle, con ruidos en los barrios, con todo. Cuando la gente no sabe comportarse, autocontrolarse, es el Estado el que corresponde hacer cumplir las normas, porque es que cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de calidad de vida. Y si en estas cosas que estamos viendo no hay calidad de vida. Son las 5:29. Hay una serie de conclusiones, no las voy a traer hoy, que tienen que ver con centros de innovación social. Aquí hay unos enlaces, ustedes los van a encontrar en la presentación, ¿cierto? Una organización, un centro de innovación social, este es extranjero, por no estar inglés,
Eh, Croacia es un país de Europa Central. El grupo SIC, pues, no sé cómo será en croata, que tiene como objetivo educar nuestra comunidad sobre innovación social, etc. Yo les dejo el dato ahí para que ustedes lo consulten. Ashoka es una organización mundial, tiene sede en Colombia. Favorece los emprendimientos sociales. Los emprendimientos sociales de diferentes entidades a través de modelos innovadores de colaboración. Yo les pido, ahí tienen el enlace para que lo conozcan. Esta es de Ecuador. Somos Codeis, un equipo dedicado a crear mejores empresas, emprendedores innovadores y líderes en Ecuador. Ojalá. Es para que ustedes se hagan una idea de qué ustedes pueden hacer, porque ustedes pueden pertenecer a estas organizaciones, algunas de ellas por lo menos. Porque uno solo, como dice una sola golondrina, no hace nada, ¿no? Bueno, ¿no? Hay que unirse con otros para poder trabajar, tener emprendimiento, etcétera. Red social de innovación, capital de los jóvenes para crear innovaciones sociales. Ahí tienen el enlace. Cepala, mire, estoy aquí hablando de 13 centros, fueron los que mencioné antes de innovación social en el mundo. En diversos países del mundo, en los Estados Unidos, en América Latina, en Europa. Ahí tienen la lista, 13. Para que los conozcan. Hablaré un poco de ellos con más tiempo, pero por ahora quería que los conocieran. Bancos de experiencias e innovación social en América Latina. Me faltó aquí poner Banco de Experiencia e Innovación Social en América Latina. La CEPAL, el Banco de la CEPAL, ahí está el enlace. La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es lo que significa esta sigla, tiene la red Innovemos. Y luego la iniciativa ecuatorial, ahí pueden encontrar, en ese enlace pueden encontrar una descripción de cada una de esas experiencias. Institución de Innovación Social en Colombia, menciono 4. Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social IRIS, Innovación Social en Colombia UNIANDES, Universidad de los Andes, Innovación Social Universidad de La Sabana, Escuela de Innovación Social de la Universidad Un Minuto de Dios. Ahí están los enlaces. Yo fui director del Laboratorio de Innovación Social del ISTM hasta hace unos años, lo dejaron acabar. Me parece que lo dejaron acabar. Espero poder hablar de ese laboratorio la próxima semana. Voy a proponer a ver si ojalá lo reanimaran, ¿no? Porque nuestro afán en aquel tiempo que yo trabajaba allá, que dirigir ese laboratorio, pues era realmente trabajar, pero ya en concreto, digamos, hacer cosas reales. Viene la tarea, muchachos. Cada uno elige de 1 a 6, hablo de los objetivos, uno de los objetivos, y con base en este modelo por etapas. Digamos que el proceso de innovación social, los proyectos de innovación social, se pueden ver desde el punto de vista de 6 etapas, ¿cierto? Indicación, que es como un poco tener la idea del problema, la definición del problema, las ideas sobre el problema, propuestas de solución del problema, prototipos de solución, que ya explicamos que era un prototipo, sostenimiento, escala y cambios sistémicos. Les voy a pedir, es un ejercicio, ¿entiende? Que les pide a ustedes sobre todo un ejercicio de pensamiento. Elijan uno de los problemas que hemos analizado hoy y traten de pensar una solución. Ojalá realista, pero imaginar alguno del problema que eligieron siguiendo este modelo. Listo. Para dentro de 8 días. Ustedes me van a enviar el correo, ustedes tienen mi correo, yo tengo sus correos. Me van a enviar un texto de una página, en una página, por digo, es un ensayo breve, exige, hay que pensar, sentarse a pensar y escribir corto, pero de una manera clara, concreta, en una página, solamente una página. Me van a mostrar un proyecto de vida social para alguno de estos objetivos que ustedes eligieron siguiendo este modelo. ¿Me han comprendido? ¿Aló?
Profe, sí, un ensayo de una página con un proyecto de nivel social. Que Para alguno siga de esta, los... sí, ya, elija uno, no hay que elegir los 6, uno solo. Sí, Siguiendo esta metodología, esta que hay aquí, en este corrosquito. ¿La ven? sí. Bueno, listo. Entonces, voy a dar por terminada la sesión de hoy. Si tienen preguntas, por favor. Profe, pregunta lo que usted decía de pobreza, educación, alguno Sí, de los esos. 6. Es que ahí vas a tener la presentación, tienes las clases anteriores, ya sabes cuáles son los diagnósticos que es de Colombia y todo eso. Entonces, todo eso lo aprovechas para conocer el problemita que seguiste. Por ejemplo, pobreza. Entonces, la pobreza, a ver, pobreza monetaria. Entonces, te centras en ese problemita y en una paginita, siguiendo esta metodología, dices qué se podría hacer, qué se te ocurre a ti, que sea innovador, es decir, que no exista. Ojo, una innovación es una solución que no existe, o una solución que existe pero que es mejorada. ¿Entienden? Sí, sí, señor. Espero que todos lo entiendan. Bueno, eso va a quedar en la grabación. O sea, lo que primero que yo voy a ver es que realmente lo que propone sea medianamente innovador. ¿Listo? Para ver si hemos comprendido lo que hemos venido trabajando todo este tiempo. ¿Listo? ¿Por qué no Sí, me profe. hablan? Sí, profe. Bueno, entonces voy a cerrar acá mi presentación. ¿Qué pasó? Espérate, yo vuelvo. Espérate un momentico, no sé qué me salí. Ah, sí. Tú estás ahí, ¿me escuchas todavía? Sí, profe. Es que tú fuiste la que me apagaste el micrófono la vez pasada, no sé qué me está pasando. Ah, no, No, no. espérate, no. Espérate, ¿qué pasa aquí? Gente, dejar de compartir. Espérate, yo abro acá. Déjate un momentico, yo sé que me está. Espérate, ¿qué ocurre? ¿Hay alguien más ahí? Todos se fueron. No sé qué me pasó. Espérate. No, eso no. Creo que. No. Aquí, ya. Ahora sí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a parar la grabación. Dejar de grabar. Detener grabación. Detenerla. Bueno.